vamos a dar inicio con una mesa de diálogo que a mí particularmente me llena de alegría al compartirla con estos artistas que voy a presentarles en un momento. Es muy emocionante ver el tipo de trabajo que todos ellos realizan. Jorge Bejarano Barco, que nos acompaña de Colombia, Ricardo Cortés, que es de aquí de México, y Brian McKern de Uruguay. La mesa que vamos a tratar el día de hoy tiene por título Juego, Performatividad y Activación. Voy a hacer una entrada sumamente breve para darle la palabra a nuestros invitados. Pienso que el tema que vamos a tocar hoy es, en cierta forma, salir del concepto clásico de juego para abordar otro discurso paralelo igual de importante. Salir un momento, revisar ese otro discurso paralelo y al final tratar de regresar a lo que nosotros entendemos como juego para ver cuáles son las coincidencias, los elementos fundamentales que podemos entrecruzar entre estas dos líneas discursivas y llegar a conclusiones que sean relevantes para nuestro actuar cotidiano en esta época. En las líneas de trabajo que yo he compartido con los participantes, pues la base es esta situación de todos conocida que es una cuestión muy particular del idioma castellano, en donde juego e interpretación utilizan dos verbos distintos. Todos sabemos que en lenguas como el inglés o el alemán, en to play o en spielen, interpretar y jugar es una misma palabra. Y desde ahí creo que podemos pensar en la interpretación, salirnos un poco del juego, entrar en la interpretación como la entendemos, sobre todo en las artes escénicas, en la música escénica, en la danza, en el teatro, en el performance. Entender qué hay allí en esa misteriosa conjunción de una actitud y una puesta en juego del cuerpo, que es al mismo tiempo intelectual, emocional y física. Increíblemente compleja, tan así que llegamos a considerar a los intérpretes como poseedores de un oficio increíblemente depurado al cual tal vez nosotros no podemos llegar. Es como una primera aproximación. La elaboración o la performatividad del cuerpo o de nosotros mismos como personas discurre por una parte como actuación y por otra como realización. Y ahí es donde la componente experimental me parece que se vuelve fundamental. Jugar a veces es experimentar también con elementos que nosotros tenemos enfrente de cotidiano y que queremos hacer de ellos precisamente un uso más depurado y productivo en nuestras circunstancias particulares. Entonces, ¿cómo pasamos de la interpretación a través de una vía experimental, ya sea que la experimentación sea el destino de la interpretación o sea un vehículo para llegar a un oficio depurado interpretativo? ¿Por qué? Porque para todos nosotros siempre es más fácil experimentar que interpretar. El primer verbo es algo al que todos nos concedemos el permiso, el segundo ya pareciera que es algo que corresponde a personas superdotadas. De esta interpretación y experimentación podríamos llegar a una participación en copresencia, es decir, una cosa es interpretar en solo y otra cosa es interpretar con un ensamble, y ensayar otro tipo de realizaciones para yo vincularme con ese ensamble, de manera que pueda establecer una línea, un vínculo entre lo que es interpretar e improvisar, alejarse de una representación totalmente preconcebida y empezar a desarrollar otro tipo de ejercicio individual y colectivo que trate de ofrecer alternativas a los guiones que cotidianamente me corresponde ejercer en una sociedad como esta. La línea es muy arriesgada y yo le agradezco a los tres participantes por aceptarla, porque estamos hablando de que de la interpretación a la experimentación tal vez podríamos arribar a una situación actuante, colectiva, que nos permitiera abrir otros espacios mucho más necesarios actualmente, como es el quehacer político. Suena arriesgado, pero yo estoy convencido de que la gente que está compartiendo la mesa pues tomó el reto con mucho gusto y tienen toda la experiencia para desarrollarlo. Entonces,
Con este preámbulo, pues vamos a darle la palabra, en primer lugar, a Brian McKern, como les decía, que viene de Uruguay, que es un artista tremendo, cuyo currículum pueden consultar en internet, en la página del festival, para que él nos hable más directamente con su quehacer. Bueno, tenía como varias puntas para tocar con respecto a esta temática y me decidí más por el tema de la performatividad y experimentación, pero a nivel, tomando el cuerpo, como decía José Luis, a nivel social. Yo vengo de los 90, de trabajar con el NetArt y nuevos paradigmas, nuevos viejos paradigmas que proponían este tipo de sistemas en red, y donde en los 90 se hablaba del user, el usuario. Vengo de la música, paso directamente al NetArt en los 90 con la conectividad. Ahí comienzo a desarrollar sound toys, interfaces muy básicas y lúdicas para interactuar con sonido y visuales a través de un poco lo que dice abajo, esos nuevos paradigmas, el tema de la navegación, la interacción o reacción, la colaboratividad, los procesos, o sea, el estar siempre trabajando con el proceso de navegación y los procesos de código. También trabajo mucho con el tema de las cartografías afectivas, que vendría a ser el tema de bueno, ir estableciendo a nivel de la experimentación diferentes niveles de apreciación a nivel de las personas, de cómo perciben su entorno. Estoy mucho en el tema de conservación y preservación, pero eso, bueno, no viene al caso ahora. Y quisiera pasar más al 2005, que es donde se empieza a hablar más fuertemente a nivel de mercado y socialmente del tema del prosumidor. El prosumidor como un navegante, un internauta o un usuario de sistemas digitales y de hardware más preparado, ¿no? Más alfabetizado, se podría decir. Y ha habido como un gran trend con el tema de la prosumisión. Y es bastante perverso, porque hay como dos ejes posibles, ¿no? O sea, uno es esa educación del prosumidor para luego estar llenando plantillas tipo o YouTube, Facebook, o llámese lo que sea, donde las empresas, el mercado ofrece una plantilla vacía y uno está llenando con contenidos producidos por uno mismo, pero está llenando, está negociando dentro de sistemas de mercadeo. La línea que más me interesa del prosumidor, la segunda visión, es justamente el usuario alfabetizado, preparado, pero que está preparado también para reflexionar sobre la tecnología que está utilizando y estar, bueno, sí, reflexión y una utilización inteligente de esas tecnologías. De ahí se deduce la reapropiación, el remix, la reutilización de hardware supuestamente cerrado, espacios de hackeo, de garage, etc. Dentro de esto, yo les quería mostrar más bien lo que sucedió después del 2005, donde empiezo a tener más, a desempeñarme en trabajos de gestión cultural, podría llamarse, donde soy invitado a trabajar para el gobierno de Montevideo y desarrollo para el Departamento de Cultura y empiezo a desarrollar experiencias con niños y adolescentes utilizando la tecnología de Plan Ceibal. Plan Ceibal es como, vendría a ser One Laptop per Child, aplicado en Uruguay, tiene más de 10 años de implementación y con eso, con este proyecto se redujo totalmente la brecha tecnológica. Todos los niños y niñas tienen sus laptops y a partir de ese primer paso surge la problemática de, claro, ¿qué hacemos ahora con toda esa tecnología a disposición de los niños? O sea, y ahí es donde viene esta palabra que a mí me interesa. Bueno, vamos a utilizarla para despertar vocaciones, para que sean consumidores inteligentes, reflexiones sobre tecnología, etc. Este es el departamento de Montevideo. Este es el diagrama de divulgación científica, son los espacios botánicos, el planetario, zoológicos, etc.
el espacio de los museos, descentralización, deportes. Y este sería el mapa completo, pasándolo rápidamente porque tengo poco espacio de tiempo, de lo que es la territorialización cultural de la ciudad de Montevideo. Como ven, puede ser bastante complejo y mi idea en este programa piloto que se llamó Montevideo de los Niños fue interactuar todas esas diferentes divisiones y departamentos internos que tiene cultura que generalmente no había un nexo. O sea, sucedía, por ejemplo, museos que estaban a 3 cuadras de distancia y programaban al mismo tiempo, a la misma hora, se ignoraban entre ellos. Estos ejercicios de visualización, que ya pueden ser llamados como performáticos, porque los trabajaba con los directores de los diferentes centros, era para tomar conciencia de esa cercanía y de un aprovechamiento mejor de esa territorialización. Estos puntos blancos que ven es el sector privado, ven la concentración que tiene en Montevideo, que puede pasar en varias ciudades, me imagino, de lo que es el esfuerzo privado, pero en diferentes puntos y barrios más ricos, ¿no? Entonces me interesó muchísimo empezar a trabajar en este tema, ¿no? O sea, el tema de fortalecer la descentralización y democratizar. ¿Perdón? Esos son las orquestas, por ejemplo, que están deslocalizadas, los concursos. Este que va dando numeritos, por ejemplo, es el departamento de estadística, que iba... Era parte de esa performatividad que les hablaba, ¿no? Entonces empecé a trabajar como, bueno, todo requiere sus pasos, empecé a trabajar con la división de artes y ciencias, que son museos y centros de divulgación científica. Generalmente eso se visualiza a nivel de organigramas, y lo que empecé a trabajar fue el tema de visualizaciones alternativas en cada lugar donde nos reuníamos. Esta fue una visualización diseñada para el planetario, entonces ordené la visión de la división Artes y Ciencias, que justamente es rarísimo que se llame división, ¿no? Cuando estamos trabajando en la conjunción de las artes y las ciencias, lo ordené como un sistema planetario, ¿no? O sea, donde está la constelación de la Centro de Divulgación Científica, la constelación de los museos, donde se puede ver la cercanía territorial de cada uno de ellos, etc. Bueno, entonces vamos rápidamente. Esto lo voy a pasar rápido, era parte de presentaciones que hacíamos. Fue un trabajo a 2 niveles o 3. Uno a nivel político, para justamente ir obteniendo presupuestos. El otro a nivel de todas las direcciones de museos y centros de divulgación científica. Y el otro, el para qué. O sea, el para qué es para otorgar primero, una atención más de excelencia hacia una población que no estaba tenida muy en cuenta, que son los usuarios del Plan Ceibal, niños y adolescentes, y que estaban todos tecnologizados, y que uno hablaba con los funcionarios de cada lugar y decían, no, pero los niños son maleducados, se aburren, ya las nuevas generaciones no quieren visitar museos, etc. Y en realidad uno iba a ver cómo era que operaban, y los tenían sentados 2 horas en el suelo, y las vitrinas de los museos estaban a 1,5 metros, etc., ¿no? Y todos con sus ceibalitas, y no había un update al respecto. Entonces, bueno, esto lo paso rápido porque es lo que todos sabemos acá. Bueno, todas las cosas que se pueden hacer en espacios, con nuevas tecnologías y espacios expositivos. Hasta que llegamos, bueno, este es un diagrama para otro proyecto en el Centro de Exposición de Arte Contemporáneo, que también, donde vinculo el espacio físico con el espacio virtual, el espacio móvil, la formación interna y externa, la producción artística, la relación de los artistas con los que trabajan en el lugar, donde se ve todo un cuerpo casi biológico en la operatividad, interoperatividad de este tipo de espacios. Y hacerlo visible y que no se vea tan fragmentado. Y ahí comienzan los trabajos con Plan Ceibal. ¿Cómo voy? Muy bien. Esto lo voy a pasar rápido, pero la idea era lo que les decía.
nos unimos, empecé a articular con la parte del Laboratorio de Tecnología Digital del Plan Ceibal, que tenían un montón de recursos, no tenían cómo volcarlos hacia espacios expositivos. Por otro lado, articulándolo con los funcionarios de cada centro que sí tienen el conocimiento de lo que tienen que informar y transmitir a los niños, pero no tenían el cómo para hacerlo de una manera contemporánea y atractiva y más que atractiva, enganchante. Justamente, que pase por la experimentación, que pase por el niño y el adolescente viviendo la experiencia y a través de actividades lúdicas y mediando la tecnología, ir accediendo a contenidos que ayuden a despertar vocaciones, justamente a la reflexión del uso de su herramienta, etc. Entonces, bueno, empezamos a trabajar fuertemente, primero a nivel de los funcionarios, acercándolos a la tecnología, ver las posibilidades. Imagínense, ¿no? O sea, cada museo es un mundo distinto, tiene cosas muy distintas para informar y transmitir, y cada espacio de divulgación científica, más aún, ¿no? O sea, el botánico piensa en sus plantas, etcétera, ¿no? Entonces, tratamos de establecer diferentes niveles de acercamiento, todos dirigidos hacia las posibilidades tecnológicas que nos podía prever el Plan Ceibal. Talleres de formación interna, y bueno, y capacitación. En 5 o 6 encuentros transmitíamos las posibilidades que podía haber con el uso de las ceibalitas. Las ceibalitas en este momento estaban basadas en XO, basadas en Sugar. Son muy interesantes de ser utilizadas. Y justamente los talleres estaban muy basados en la performatividad y la experimentación y la experiencia. O sea, estar utilizando y que los funcionarios se sintieran a gusto con esa herramienta. A partir de ahí, que cada uno desarrollara, pues nosotros tampoco era un sistema totalmente horizontal, era un programa piloto, que desarrollaran desde su propio centro a ver cuáles son sus contenidos y cómo los podrían volcar mediante el uso de la tecnología disponible por absolutamente todos los niños en Uruguay. Así llegamos a un primer lanzamiento del plan piloto en las vacaciones de julio, que se llamó Montevideo de los Niños. Y bueno, hubo diferentes propuestas. Por ejemplo, en el Museo Blanes se hizo como una especie de... Son cuadros muy grandes los de Blanes, y con muchísimos personajes y detalles. Entonces se hizo como una especie de juego del detective, donde cada niño tenía que ir y sacar la foto de un detalle que se mostraba, por ejemplo, la pluma de un gorro, cosas así, y donde tenían que ir buscando, haciendo una cacería dentro del museo de los detalles que se mostraban. En el Cabildo, Museo Histórico, propusieron hacer uso de la tecnología donde se abrían cofres y se ofrecían directamente... Esta foto me encanta. Donde se ofrecían a los niños tocar los objetos que podían ser tocados. Entonces posaban en escenas digitales, o sea, interactuaban lo digital con las fotos de objetos físicos. Hicimos un taller de megafauna en el MAPI, el Museo de Arte Precolombino e Indígena, donde también se hacía toda una experiencia de visita a todo el tema de la megafauna, y luego mediante TUCs se iban interviniendo las cosas que los niños veían, etc. El planetario es muy interesante, ellos ya venían trabajando, fueron los primeros en pasar a traducir al español el Star Chart, que es un programa muy utilizado, y venían trabajando fuertemente, entonces fue con ellos súper fácil trabajar todo el tema de visualización astronómica y todo eso a través de la ceibalita, incluso construyendo telescopios y objetos de hardware con los niños. El zoológico de Villadólar es como todo zoológico, un lugar muy castigado y muy discutido, ¿no? Y donde, bueno, no hay solución aparente. Se desarrolló un pasaporte donde los niños iban tomando conciencia a medida que iban llenando diferentes
objetivos que se les pedían, iban conociendo las especies que estaban en extinción, el cuidado de los animales, los lugares de cada animal, etc. También era un tema de cacería y se les iba llenando con un sellito el pasaporte y ahí tenían la ciudadanía de cuidadores de la ecología. En el botánico se desarrolló la vuelta al mundo en 80 árboles y entonces durante todo ese espacio botánico enorme se paseaba por el mundo sacándole fotos y dibujando en los programas de dibujo de la Ceibalita las diferentes características de cada planta, 80 plantas que caracterizaban el mundo. Y así, talleres de robótica. Cerramos esa semana con una muy buen feedback por parte de OLPC, donde hablaban de la excelencia de este programa. Y muy optimistas, seguimos ese año trabajando en una segunda fase de perfeccionamiento de las cosas que funcionaron a medias, etc. Así fuimos, pasamos por acá, hicimos estaciones meteorológicas, donde cada niño salía a medir las características de acidez del agua, anhídrido carbónico en el aire, etc. Plan Ceibal tiene desarrollado más de 30 sensores distintos que entraban por la etapa de audio de la Ceibalita. Y era muy interesante y muy fácil graficarlo, y todos los niños, mi idea era que en cada escuela hubiera una estación meteorológica y tener en tiempo real las mediciones de los niños, ¿no? Imagínense lo bueno que sería, además, como performatividad y operatividad del cuerpo social, ¿no? O sea, 200 escuelas tirando datos de cada barrio, ¿no? Y así fue como fuimos incorporando nuevos actores culturales. Y incorporamos, junto con la división, el área de lenguajes computarizados de Bellas Artes, los laboratorios digitales de Plan Ceibal nuevamente, y una ONG, Providencia, que trabaja con chicos en situación crítica, niños y adolescentes. Entonces decidimos trabajar para el Cabildo, que nunca se había hecho un mapping en el Cabildo. Dijimos, ¿por qué estos niños no llegamos en un espacio de taller de 2 meses a que hagan sus propias proyecciones en este espacio histórico? Entonces empezamos a desarrollar tareas de registro sonoro en contexto, en environment, y también trabajando sobre una toma de la fachada del Cabildo y proyectando con programas de dibujo sobre eso. Acá pueden ver algo, a ver si lo puedo parar. Experiencias sobre la foto del Cabildo mismo, ¿no? Como haciendo todo un trabajo de reflexión y de qué es lo que iban a operativizar en el momento de su trabajo, ¿no? Acá estamos viendo, están pintando el balcón, etc. Hasta que llegamos al momento de, también el tema sonoro, como les decía. Y quería llegar, son demasiadas fotos, espero que me dé el tiempo. Llegamos al trabajo del Cabildo, que fue una noche de museos, además, y donde estos niños que nunca tenían, ahí trabajamos también el tema de la democratización de la centralidad, niños que eran de barrios muy lejanos y que siempre se habla de esa descentralización y como el poder para todos, pero siempre la centralidad es como más central. Entonces, por eso también nuestra idea de que el Cabildo, que es un símbolo de la centralidad ciudadana, fuera apoderado por estos niños, ¿no? Los niños se apoderaran del mismo. Ahí hicimos toda la tarde, con todo lo que habíamos aprendido, un taller de registro sonoro, y luego, más de nochecita, ellos prepararon sus sonidos, y luego, más de nochecita, armamos el tinglado para el gran evento. Como ven, acá son diferentes modelos, las Magallanes, tiene diferentes modelos, Plan Ceibal, siempre siguen evolucionando. Acá estábamos probando el sonido, hay una mesa de sonido, una mesa de gráfica, una mesa de proyección de video mapping, que en realidad era la aplicación de su programa de dibujo y de animación, y hacían animaciones sobre la fachada. Llegamos a la gran noche, y acá ya vemos a los niños, donde el Cabildo era visitado por extraterrestres y tenían todos sus aspectos narrativos. Eso también trabajamos muchísimo, el aspecto narrativo, y donde ellos tuvieron su parte central y su
espacio de reflexión y de conocimiento, ¿no? Acá, esta mesa que vemos acá, de abajo, era la mesa donde preparaban su material. La segunda mesa que vemos al fondo era la de proyección y había una mesa de atrás donde había 5 o 6 balitas y iban con samples rescatados de su registro en territorio, en contexto territorial, iban haciendo sus beats y sus cosas estos niños. Bueno, como ven la concentración de los mismos. Y bueno, básicamente es esto. Creo que estoy pasado de tiempo, ¿no? ¿Estoy bien? Sí. Esto siguió otro año más, donde fuimos profundizando cada vez más y realmente rescatamos niveles de excelencia. Yo digo, siempre digo, si aunque habremos rescatado el 5% de todos los niños y adolescentes que fueron por acá, es hermoso, ¿no? Es una cosa que a través de la experiencia, el uso responsable de esa tecnología y el conocimiento, sé de muchos niños que ya han entrado en código y están desarrollando sus propias cosas, niños que tienen 12 años ahora, 13. Y es fascinante, o sea, que pudieran comenzar a desarrollar su propio camino y su propia reflexión con respecto al uso de sistemas tecnológicos. Habría mucho más para mostrar, no quiero robarle tema a la mesa, así que muchas gracias y bueno, cualquier cosa consulta a mi mail. Gracias, Brian. Vamos a regresar seguramente contigo porque la intención de hacer estas introducciones más cortas es que tengamos un diálogo aquí entre nosotros antes de... Entonces vamos a regresar con toda seguridad. Bueno, pues en segundo lugar vamos a escuchar a Ricardo Cortés Espinosa, ¿qué puedo decir? Bueno, un gran músico, pero además no solamente un gran compositor, sino una cosa que a mí siempre me ha fascinado de su trayectoria es que es un compositor que ha estado involucrado desde el principio en proyectos de danza, teatro, cine, instalaciones, y que por lo mismo tiene un trabajo en los lenguajes relacionales vinculados con la música, que es de lo más importante que yo he visto. Estoy hablando un poco más en lo que ya estamos allí. Gracias. Gracias, Ricardo. Gracias, buenos días. Cuando me invitó José Luis a participar de esta mesa, me pareció un tema pues, bien difícil y que tiene muchas aristas. El juego es un tema muy amplio. Entonces, bueno, caray, empecé a pensar, ¿y ahora cómo abordamos este tema tan complejo? Porque el juego, bueno, tradicionalmente ha sido visto como algo, pues, no sé, en la filosofía de la educación o de las artes de hace más de un siglo. Bueno, no, hasta actualmente en los conservatorios. ¿Cómo te atreves a jugar? Esto es serio, ¿no? El juego ha sido muy, ¿cómo podríamos decir? Menospreciado, ¿no? Entonces, yo preparé mi ponencia en base de lo siguiente. El juego es muy complicado, hay muchas aristas. Yo pensaba mi propia experiencia, por ejemplo, con los videojuegos y cómo han evolucionado estos. Es bien interesante. Digo, no traigo imágenes al respecto. Yo voy a abarcar otro aspecto de la cuestión lúdica. Se cerró la imagen, el libro que traía para mostrar. Bueno, o se fue para otro lugar de la pantalla. Ah, qué cosa, esto sí nunca me había pasado. Ahí está. Entonces, el juego es como muy complejo. Es una herramienta de aprendizaje. Es una experiencia vital, importantísima en el desarrollo cognitivo, no solo de los niños, sino incluso los animales. Hay reglas muy sencillas en la mayoría de los juegos. Bueno, hay juegos muy complejos también. Y de lo que se trata es de relacionarse, de interactuar. Creo que si podemos identificar ciertos elementos que diferencian cualquier otra actividad del juego, tal vez sea pues lo interactivo, lo participativo, lo no, ¿cómo decirlo? No solemne, ¿no? Un juego no tiene un objetivo. Bueno, sí lo tiene, tú las traes, ¿no? Corro hasta la base y el primero en llegar gana.
pero en realidad son objetivos que no pretenden ir más allá de ese momento, ¿no? Y de ese satisfactorio inmediato. Mientras que, bueno, en las artes pues se pretende que haya un discurso, que hay un trasfondo, que hay un concepto, que hay una serie de otros elementos. Pero ¿por qué no combinar estos? De pronto, creo que podríamos hablar por horas de esto. Un tema que me vi muy tentado de investigar y exponer era la interactividad, pero luego lo rechacé porque yo mismo no tengo mucha experiencia en interactividad. De hecho, hace tiempo que renuncié al arte interactivo y más bien la interactividad es con ejecutantes que saben cómo funciona el aparato. Yo renuncié a la interactividad porque me parece una competencia muy complicada cuando se trata de que el espectador interactúe, porque en mi experiencia personal la gente está muy acostumbrada ya, joven, sobre todo los jóvenes, a jugar con dispositivos muy complejos, muy desarrollados. Bueno, no sé si ustedes, me imagino que sí, ¿no? Han jugado y que el Guitar Hero y que Assassin's Creed o cualquier videojuego de estos, son muy complicados, tienen una narrativa, es decir, no, yo no puedo. Son compañías muy grandes que les ha tomado años desarrollar sus interfaces, tanto visuales de salida como las interfaces de interacción de entrada. Yo trabajé mucho tiempo en 2003 desarrollé un proyecto de censo de video para generar un metainstrumento para bailarines. Y la conclusión de ese experimento fue que una persona, ¿cómo decir? Un espectador cualquiera, pues jugaba un ratito, le parecía simpático y se agotaba muy rápidamente. Creo que tiene que ver con esta situación de que es una competencia muy desleal. Empresas que toman años y que hacen beta test y pruebas. Bueno, entonces tomé otra arista del juego, que es más bien el cómo funcionan las reglas. Para la segunda mitad del siglo XX, yo soy músico, entonces voy a hablar de música, ¿verdad? Eh, Hubo una serie de cambios muy importantes entre uno de los cuales la aleatoriedad fue muy importante. Les voy a hablar un poquito y de ciertos ejemplos muy seleccionados en donde hay una actividad, donde hay reglas, donde se desdibuja un poco la frontera entre la ejecución musical y el juego. O más bien parte de la ejecución musical o el chiste de estas ejecuciones musicales es precisamente que no es una lectura lineal de una partitura, sino que es un juego, ¿no? Sino que hay interacción, hay reglas. Entramos pierde obviamente ¿cómo se le dice? Pierde solemnidad del evento. Entonces, bueno, voy a mostrar algunas partituras y voy a hablar de algunos casos peculiares. Uno de los primeros casos no es músico, Alexander Calder. No tengo el ejemplo conmigo, pero Alexander Calder, este escultor que hacía móviles norteamericano, tiene una pieza muy bonita que es un pequeño circo a escala, y lo que es más bonito todavía, seguro lo encuentran en el YouTube, es verlo a él mismo, ya a los 60 y tantos años de edad tal vez, jugando con estos fierritos del circo, y entonces le prende la mechita al cañoncito y sale volando el hombre bala. Y es fascinante, es como ver un niño de 5 años. En la música también se refleja este ambiente de los años 60. Lo que estamos viendo aquí es un libro llamado Notations, que es una recompilación de partituras y manuscritos que llevó a cabo John Cage en 1968. Este libro no es un libro de análisis, no es... lo que más le interesaba a Cage eran las gráficas y tener muy pequeñas muestras que nos hicieran ver de una manera casi como una monografía, analizar el pensamiento musical de la época, ¿sí? Bueno, la primera partitura es una partitura muy tradicional. De hecho, es de lo más tradicional de este mundo. Vemos
Pues pentagramas, neumas, todo muy organizado, bueno, también eso sucedía en los años 60. La gente seguía componiendo de forma tradicional. Lo interesante de este libro es cuando empezamos a ver que en 300 páginas, una diversidad de pensamiento alucinante. Digo, hasta hay bromas, hasta hay situaciones que uno se pregunta, ¿y esto en serio es una partitura? Por ejemplo, estaba muy de moda la aleatoriedad y esto derivó en dos formas de notación que llamamos simbólica y no simbólica. Las partituras simbólicas representan un fenómeno sonoro. Para la segunda mitad del siglo XX había muchísimos elementos sonoros que en la música romántica, en la música del siglo XIX y de periodos anteriores, no se contemplaba. Entonces hubo la necesidad de transformar la notación para escribir ciertos sonidos que era difícil de interpretar. Esto también derivó en una serie de experimentos de lo que llamamos partitura no simbólica. Esto que ven aquí es una partitura. Se llama Tengo confianza en ti. Aquí está la ficha, la tengo más abajo, aquí está. Eric Andersen, 1965. Entonces, estas partituras no se basan en absolutamente ningún fenómeno sonoro, sino que son gráficas, a veces textos, a veces instrucciones, que cualquier persona o un ejecutante especializado, depende, puede interpretar libremente. Bueno, este es un extremo, ¿verdad? Es uno de los extremos a los que se llegó en la representación no simbólica. Hay algunos ejemplos mucho más gráficos, más divertidos, digamos, que este es un poco como lineal. Bueno, hay un juego de tipografías, pero esto pudo llegar a grados alucinantes en los siguientes años. Aquí vemos otra partitura también de corte tradicional, donde vemos alturas, notas, pues. Les llamamos neumas. Y bueno, los instrumentos y todo se lee de manera lineal. Ah, perdón, no. La variación aquí es que esto no se lee linealmente. Aquí no hay una línea de tiempo. Cada ejecutante decide cuánto dura su propia línea. Y entonces esto genera un juego de interacción muy interesante. Y entonces hay sobre todo en los años 60 se experimentó mucho, se sigue experimentando, pero tal vez un poco menos, de una forma menos sistemática, menos intenso tal vez, siento yo. En los años 60 sí era algo que pues, era la moda, era lo que todo el mundo le gustaba hacer. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Ah, bueno, ahí tenemos otra partitura gráfica. Obviamente esto no tiene ninguna regla. Aquí en esta partitura, no simbólica, vemos una referencia muy clara al pentagrama, lo cual podría hacernos pensar en alturas o en gestos sonoros. Sin embargo, la partitura sigue siendo libre, o sea, lo que el ejecutante quiere hacer con esto es válido, ¿no? Lo que me resulta muy interesante es que hay una gama muy amplia entre la absoluta libertad y el controlar las variables y el tratar de ajustarlas. Y hay muchísimos ejemplos. Vamos a ver algunos ejemplos mucho más estructurados. Aquí estamos viendo algo que llamamos partitura de módulos. La escritura modular quería romper con la lectura lineal. Para que me entiendan un poquito más, La Rayuela de Julio Cortázar es un ejemplo de una lectura no lineal, modular. Cada capítulo es un módulo y podemos leerlos en distintos órdenes. En la música también se hicieron experimentos de esta manera. Por ejemplo, Witold Lutosławski, un compositor polaco, tiene una pieza que se llama Juegos Venecianos, muy famosa, la pueden buscar. Y es muy ambiciosa porque hasta Lutosławski, la mayoría hacían piezas modulares para ensambles pequeños. Los Juegos Venecianos es para orquesta. Imagínense controlar una orquesta, esta masa sonora que
es muy voluble y pues, estamos hablando de 80 músicos, ¿no? De 80 personas interactuando. Los juegos venecianos se parece, me lo recordó esta gráfica, esta partitura. 24, sí. Esta es otra partitura gráfica muy curiosa. Esta me gusta, pero porque el compositor, que es François Bayle, un compositor electroacústico. Raro ver experimentos gráficos de esta naturaleza. Sí se hacían, pero de otra manera, en los músicos electroacústicos. Aquí tengo otro ejemplo, que este es muy curioso porque obviamente el propio John Cage trabajó muchísimo a la tonalidad. Es un compositor que tal vez no es estudiado en su justa medida, porque, al menos en Latinoamérica, porque tuvo muchas facetas, fue muy ecléctico. La gente piensa que la tonalidad igual a desorden y caos y un poco como que se agota rápido. Es todo lo contrario. Cage trabajó de manera muy sistemática distintas formas de representación gráfica para abrir esa libertad al ejecutante o cerrarla. Incluso muchas veces pues tiene partituras que son lineales y se leen como cualquier partitura, pero el principio de generación fue lúdico, fue interactivo, fue aleatorio, yo qué sé. Estamos viendo, esta es una partitura de Cage, Music of Changes, es una pieza aleatoria también. Es curioso porque es de las menos arriesgadas, donde menos elementos gráficos y cosas raras tiene, ¿no? Tiene otras mucho más arriesgadas. Una partitura que me gusta mucho, esta es de Cornelius Cardew, un compositor que suele ser más identificado por su, ¿cómo decirlo? Por ser más tradicional y bueno, de pronto se encuentra uno esta partitura claramente no simbólica, ¿no? Y que también empieza como a coquetear con las artes visuales, ¿no? La partitura, bueno, a mí me gustan las partituras, gráficamente me parecen objetos muy bonitos, aunque no sepas qué dice o aunque no sepas cómo interpretarlo, me parecen objetos muy lindos. Y bueno, recuperan esta noción y esto pues, bien podría estar expuesto en una galería, ¿no? Esa ambivalencia del objeto de la gráfica en sí. Aquí tenemos otro caso. Esta es una partitura modular. En realidad no sé cómo funciona esta partitura. Insisto, este libro quiere ser una guía visual. No hay absolutamente ninguna, ¿cómo decir?, anotación o diagrama de instructivos que nos diga cómo funciona. En muchas partituras como esta que ven aquí, el instructivo tal vez incluso es más grande que la propia partitura. La estructura de la partitura me recuerda un poco como a los juegos de la oca. El nombre de esta partitura, Mobile for Shakespeare Sonnets 53 y 54. En realidad no sé cómo funciona la partitura, soy honesto, pero en alguna ocasión vi una partitura de Silvano Busotti que era un laberinto, literalmente. Tenía la estructura de un laberinto como los que vemos en los juegos de la oca. Entonces te vas moviendo de escaque en escaque. Cada escaque es un módulo, tiene una serie de notas o de gestos. Y la idea es que es una partitura que no, en la mejor de las ejecuciones, no debe ser ensayada, sino que el músico tiene que ir tocando cada uno de los módulos hasta encontrar la salida del laberinto. Y aquí es donde se recupera esta parte lúdica, ¿no?, de la música, que durante mucho tiempo estuvo suprimida o, bueno, tal vez no fue ni siquiera explorada. 139. Bueno, esta partitura, lo que llama la atención es el compositor. Esta partitura es de Charles Ives.
Es una canción sobre una hoja en blanco. Me imagino que influenciado o haciéndole un guiño al 433 de John Cage, no lo sé. Lo que pasa es que Charles Ives es un compositor que identificamos más por un pensamiento más tradicional, ¿no? No tan extremo, no tan provocador. Me encanta esta partitura. ¿Qué es una partitura? Son una serie de prescripciones codificadas en un lenguaje que evolucionó a lo largo del tiempo para producir sonido. Lo que estamos viendo, evidentemente, no es una partitura como tradicionalmente la entendemos. Es un diagrama de un circuito electrónico que genera sonido y cuyo punto principal, bueno, no tengo cómo señalarlo más que con el mouse, se encuentra aquí. En este punto estamos viendo una bocina y un micrófono. El circuito está pensado para generar sonido a través de un circuito de retroalimentación. O sea, esto va a generar un ruido espantoso. No sé cómo, pero me gusta mucho esta partitura porque fisura la noción misma. Bueno, si partitura es algo, una prescripción codificada a través de la cual se genera sonido, pues esto también es una partitura, ¿no? Es muy interesante. Me llamó mucho la atención ver este diagrama en este libro de John Cage, ¿no? Y ver la visión que tenía este hombre tan amplia de la noción de lo que es música. Una partitura que me gusta muchísimo y y quisiera cerrar mi intervención con esto. Creo que voy bien de tiempo, ¿verdad? 1 minuto, ok. Entonces escucharemos 1 minuto de esta partitura. Es que esta sí la tengo en grabación. Esta partitura es de Steve Reich. Lo que están oyendo es el primer módulo. Hay 2 pianistas tocando simultáneamente una serie de 4, 6, 9 notas. Esas 9 notas, uno de los 2 pianistas está tocando ligeramente más rápido que el otro. Lo que va a pasar eventualmente es que se van a desfasar, como ven en el número 2 de la partitura, aquí. Esta partitura dura cerca de 25 minutos. Estamos oyendo los mismos eventos repetidos una y otra vez, pero en nuestra percepción esos eventos van a ir, es como un calidoscopio. A nuestra percepción se van a ir modificando. Tienen identificada la melodía, digo, es una melodía muy sencilla, ¿no? De identificar. Vamos a esperar un segundo a ver qué pasa, conforme se van desfasando los pianos. Bueno, ahí se oye como el rebote, ¿no? Las 2 notas se empieza a desfasar un poquito. El tema de esta pieza no es tanto el juego, la interacción, sino la percepción. Ya está la duración, 20 minutos. Y les juro que después de 20 minutos sí viajas. Tiene un efecto psicoacústico muy peculiar. Sí impacta la percepción, pues. Es un poco como ver danza buto, que va cambiando tan gradualmente, tan de a pocos, que es como si te abstraes y cuando regresas ya está en otra situación. Justo. La melodía pareció haber cambiado, ¿no? Y en realidad no ha cambiado nada. Siguen repitiendo la misma secuencia de notas. A mí me parece sorprendente esta pieza, ¿no? Parece no tener nada que ver con el primer grupo de notas que escuchamos simultáneas. Y si seguimos escuchando, esto va a ir avanzando de a pocos. Y dentro de unos segundos va a ser completamente distinto. Bueno, ya volvió a cambiar otra vez. Y estoy seguro que si hiciéramos una encuesta o tratáramos de alguna manera de medir la percepción que estoy teniendo yo, que están teniendo cada uno de ustedes, tendríamos
bueno, una experiencia única por cada persona que está apreciando el objeto, ¿no? Y eso me parece alucinante y apasionante, ¿no? De este compositor. Algo, y para cerrar la intervención, quisiera mencionar que la idea de esta pieza surgió en realidad de jugar con grabaciones que tenían las mismas características, pero una un poquito más larga que la otra, puestas en bucle, repitiéndose al infinito. Y a partir de ahí, por un medio tecnológico, resulta en esta pieza que, bueno, se ejecuta con instrumentos tradicionales, ¿no? Con 2 pianos. Aquí ya volví a cambiar otra vez y como que se parece un poquito más a la primera, al primer módulo que oímos, ¿no? Cuando eran sincrónicas las 2 líneas de piano. Bueno, pues eso era lo que yo quería decir. Muchas gracias. ¿Perdón? Ah, sí, claro, claro. Sí. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, ahora vamos a cerrar esta primera ronda con Jorge Bejarano Barco. Él nos trae una presentación que vamos a conectar en un minuto para que... Ah, perdón, es que Jorge me pedía que si podíamos dejar la música bajito. Está bien. Bueno, muy buenos días. Estoy muy feliz de estar acá, muy agradecido con la organización del festival por esta invitación. Es mi primera vez en México con José Luis, Ricardo, con Adriana, con toda la organización del festival. Yo voy a compartirles de manera muy rápida una serie de diapositivas. Podría bien considerarse como una sesión de karaoke PowerPoint y ya empezó a tener glitch. Creo que el nombre de mi presentación podría estar en la misma línea podría tener el mismo título que tiene el taller que estoy desarrollando por estos días en el marco del festival, derivas, redes y circuitos. Cuando me invitaron a pensar el tema de este festival, pues yo pensé como en combinar 3 cosas que me gustan mucho y que he venido haciendo a lo largo de los últimos años. Por un lado, digamos, un acercamiento con la percepción a la ciudad, situacionista, de recorridos, de un poco de rabundeo, de perderse por la ciudad, varios proyectos y varias prácticas que han tenido como común denominador las prácticas del recorrido y de la deriva. Por otro lado, el tema de redes, para hacer alusión a una serie de proyectos e iniciativas que hemos venido desarrollando en Medellín en torno al trabajo con las artes electrónicas o digamos al cruce entre arte, ciencia, tecnología y comunidades. Y por un lado el tema de los circuitos, que es a lo que me he dedicado los últimos 3 años, digamos, al arte sonoro y a la experimentación con electrónica análoga. Entonces la posibilidad de combinar estas 3 cosas, no precisamente en orden, sino en desorden. Tenemos acá en un comienzo voy a hacer mención a algunos proyectos personales, eso se ve muy bien, así no es la diapositiva, pero me gusta mucho, que está en OpenOffice. Que estamos, algunos proyectos personales. Por un lado está, digamos, este proyecto que llamamos Edunoy. Somos una especie de colectivo en la que participamos algunos amigos de Madrid y hemos venido en el último año desarrollando una investigación y una serie de acciones que tratan de conjugar la educación y digamos, el sonido, el arte sonoro y la escucha. Entonces nos estamos dando a la tarea de investigar el cruce desde una perspectiva, digamos, muy empírica también, muy lúdica, muy juguetona. Hemos desarrollado varios talleres. Recientemente en el Salón Regional de Artistas en Colombia hicimos una conferencia acusmática, un experimento, digamos, de hacer una conferencia acusmática. ¿Cómo les suena eso? Ahí están los enlaces donde se puede consultar más información acerca de este proyecto. A finales de año vamos a estar haciendo en la exposición sobre Julio Verne en Fundación Telefónica en Madrid unos talleres que nos encomendaron para pensar precisamente el tema de la ficción y el sonido.
Hay algunos, digamos, de los experimentos o objetos sonoros que yo construyo y que tienen como un denominador un acercamiento muy básico a la electrónica, muy pedagógico también. Digamos que hay también unas preguntas sobre el sonido, sobre la escucha y especialmente sobre el ruido. Bien. No se está viendo atrás, entonces vamos a arreglar el compu. Seguimos escuchando la pieza de fondo. Podemos subirle un poquito de volumen. A propósito del tema que José Luis planteaba como un poco las líneas de esta mesa, a mí me parece muy pertinente o algo que yo creo entender en el planteamiento de la mesa, que es de alguna manera cómo vincular, digamos, el trabajo creativo, el trabajo personal de cada uno de nosotros hacia unas búsquedas más colectivas o hacia un trabajo más social. Y cómo, de alguna manera, como analogizar o traducir, digamos, un acercamiento, cómo traducir eso que hacemos en el plano artístico como creadores, en el caso de Brian, de Ricardo, eso que hacemos como artistas, digamos, al plano social y a otro tipo de iniciativas y de proyectos más sociales, educativos, de gestión cultural. Creo que esa podría ser una buena pregunta o un buen tema a pensar, porque al fin y al cabo se trata de pensar como de forma integral todo, cómo no desligar de alguna manera el trabajo experimental que uno tiene en su taller, en sus presentaciones, en su quehacer diario con un quehacer social. Entonces, de hecho, el tema de las partituras que acaba de exponer Ricardo me parece muy pertinente sobre este tema, porque son unas partituras simbólicas que, digamos, es un tema de interés y uno se va encontrando con los temas en el camino cuando los está pensando. Ayer en una de las obras de acá se vende un libro que trata de traducir los diálogos, una forma de asamblea comunitaria que hay en México, que se hace en diferentes regiones, a una partitura musical. Cómo hacer música con diálogos, cómo traducir eso que hacemos a música. Les contaba acerca de Dunois, entonces digamos que hay otra idea transversal a esto y tiene que ver con el uso de la electrónica y también una pregunta que surge acá. El tema de los laboratorios, de los labs, digamos que si vamos a hablar de juego, podría ser un buen ejemplo pensar la forma, las metodologías, las estrategias que estamos empleando en este tipo de proyectos de corte experimental. Yo tengo el presentimiento que de alguna manera la educación formal, como la hemos conocido, está sumamente agotada, digamos, el modelo universitario, el modelo escolar tradicional, pero que en su lugar aún no es perceptible para muchos, pero las metodologías y las formas que están surgiendo a la luz de los laboratorios experimentales ligados a tecnología son muy potentes y tienen un potencial creativo muy grande. Digamos, se están gestando formatos para la educación, formatos para los festivales que son sumamente innovadores y que valdría la pena pensar. Me refiero a desde el momento en que se desarrolla un laboratorio, un taller, por ejemplo, lo que nos exponía Brian. Y en este caso tenemos acá una imagen de un taller de electrónica de los que hacemos y digamos que sí, está el tema de la electrónica o de construir un objeto sonoro, de construir un amplificador como lo que estamos haciendo acá en el Transitio,
Pero detrás de ello está la idea como de un laboratorio de humanidad, como de alguna manera emplear la electrónica más como una estrategia para hablar de otras cosas eh, más amplias, digamos que se vuelve más una estrategia y en ese sentido creo que se están generando unas metodologías muy interesantes y también esto tiene que ver un poco con el regreso a lo análogo o con abrir una línea de creación grande o muy potente hoy en día con la manipulación de la materia, de alguna manera, con volver a manipular materiales. Entonces, la electrónica tiene, en el caso de la electrónica utilizada al arte sonoro, tiene un encanto que es volver como a esa alquimia de soldar un componente, un chip, un potenciómetro, una resistencia. Aquí tenemos alguna imagen del laboratorio que hoy terminamos en la tarde aquí, en la que estamos dándonos a la tarea de construir pues unos amplificadores y de alguna manera preguntarnos por qué queremos amplificar en ellos. Un proyecto muy sencillo, digamos a nivel técnico, pero que es más, como decía, una excusa para compartir con los participantes diferentes reflexiones sobre el mismo festival, sobre el arte, sobre el trabajo colaborativo, sobre cómo incrementar el potencial creativo que de alguna manera tenemos todos. En este caso, todos los chicos participantes tienen sus proyectos individuales o colectivos y cómo podemos generar estrategias conjuntas para incrementar eso, el potencial creativo. Casualmente, tú hablabas de partituras y esto es más una sospecha o una línea de investigación que estamos abriendo o pensando. Hay una imagen del oscilador transfeminista del espacio público, de Post-Op, un colectivo español que trabaja estos temas y que, digamos, logra crear eso, como una partitura simbólica con un circuito. Digamos que es un tema que nos interesa ahora. A mí también en el taller me interesaba como eso, de alguna manera, cómo traducir un circuito electrónico a un planteamiento activista, filosófico, educativo, cómo llenar de metáforas los circuitos. Creo que es un tema que está muy vinculado con lo que tú exponías ahora de las partituras. Aquí, por ejemplo, vemos cómo una resistencia de 10K corresponde a una acción, cómo la pila de 9 voltios corresponde o representa en este circuito la economía capitalista, cómo el altavoz es la voz del público y así, digamos, podemos jugar a metaforizar circuitos. También me parece pertinente unas presentaciones que se llevaron a cabo esta semana a antier en el marco del festival, que vinculan de una manera muy acertada, creo yo, el juego y el performance, el cuerpo, la actuación en vivo. Por un lado está precisamente la actuación de Brian. Su música era de alguna manera jugar este videojuego y pues era muy divertido. A medida que él iba jugando, se va ejecutando. Y por otro lado, la obra que hizo Arcángel Constantín con... en este momento se me olvida su nombre, otro de los organizadores de este evento. Ellos jugaron pirinola en vivo y amplificaron esto en vivo. Entonces el performance era el juego mismo, hacer del juego una interfaz. Algunos trabajos de referencia que me parecen interesantes también para vincular los temas que José Luis propone, por ejemplo, el tema del cuerpo y el tema de las interfaces y los circuitos y el sonido. Está el trabajo de Quimera Rosa, que también me parece que han inventado algo muy interesante, que es el body noise, un pequeño amplificador de contacto que se puede adherir al cuerpo y con el cual se puede, digamos, tiene un potencial para el performance muy, muy, muy grande. De alguna manera es como ponerle una prótesis cyborg al cuerpo y hacer del cuerpo una antena que genera ruido. Me parece también muy, muy interesante, pues estoy citando algunos ejemplos de personas muy cercanas, los caballos de Düsseldorf, que digamos, para mí son unos grandes del circuit bending, el acercamiento tan lúdico que tienen al circuit bending, a su obra, a su performance mismo, pero también a la facilidad o las metodologías que han ido creando para
trabajo con niños, trabajo con familias y para acercar a toda la comunidad, digamos, a la electrónica. Hay algo muy bonito en esto de soldar uno mismo o hacer los circuitos, que es de alguna manera desmitificar las tecnologías. Un poco nos han enseñado esto, la caja negra. En estos días descubrí que está en Wikipedia el concepto caja negrización. Existe como concepto, la caja negra. Entonces, detrás de uno mismo hacer las cosas, del do it yourself, que se gestan estos proyectos, hay un retornar a entender uno cómo funcionan las cosas. Y esto tiene mucha pertinencia, digamos, en contextos comunitarios, en familias, se puede enseñar a hacer esto. Un poco Brian puso muchos ejemplos. La siguiente idea que les decía que estaba comentando era la del nomadismo. Cuando me invitaron a pensar el tema, yo pensé bueno, yo no soy muy de videojuego, digamos, pero pensé cuál podría ser como el inicio o lo que pudo haber sido lo primero que hubo como de una actitud juguetona del hombre en el espacio. Imaginemos el hombre recién creado y o recién evolucionado, no sé, explorando el espacio. Y vino a mi mente digamos, la práctica del errabundeo. Ni siquiera el nomadismo, sino antes del nomadismo, el errabundeo. De alguna manera guiarse por los sentidos en el espacio, con el olfato, con el oído, con todos los sentidos. ¿Cómo pudo haber sido el primer acercamiento lúdico del ser humano hacia el espacio? Entonces creo que a la hora de hablar de juego, también hablamos de una dimensión política, hablamos de un sistema que cada día da menos tiempo para jugar y donde entra a ser casi que una postura política, abrir brechas en el sistema o espacios para jugar en un sentido amplio, para procrastinar, para perder el tiempo en un buen sentido. Y en ese sentido la práctica de la deriva, del caminar, del perderse en la ciudad, del dejarse llevar por los sentidos, tiene mucha pertinencia hoy en día y en este contexto. Ahora les voy a mostrar rápidamente algunas imágenes de lo que hacemos, de algunos proyectos. Estas primeras ideas podrían ser consideradas como parte de mi trabajo creativo, pero al mismo tiempo yo trabajo en un museo como curador de proyectos especiales y he estado muchos años detrás del Departamento de Educación y digamos en ese contexto he logrado con la compañía de muchas personas abrir espacios para desarrollar proyectos e iniciativas que vinculan arte, ciencia y tecnología. Y voy a contarles algo sobre estos proyectos y de alguna manera cómo esa visión personal también se ve reflejada en estos proyectos. Ahí tenemos a Medellín, una ciudad que algunos conocerán, fue en algún momento como la ciudad más violenta del mundo, pero que afortunadamente en los últimos 15 años ha venido teniendo un cambio muy significativo. Y esto en parte es digamos, por la apuesta tan grande que hay hacia la cultura y hacia el arte, y en ese sentido hacia el juego, digamos. Tiene sentido pensar el juego en una dimensión amplia hacia ahí, inclusive hacia una dimensión de la política pública, de cómo una ciudad misma decide dedicar tiempo para la cultura, para el arte, para la educación, y cómo a la luz de ese ecosistema van surgiendo proyectos. Este es el área en la cual está ubicada el museo en el que yo trabajo, previo a que se construyera. Y aquí tenemos unas imágenes de lo que antiguamente fue un taller de fundición de metal en los años 30 y que poco a poco se fue convirtiendo, bueno, hace 5 años que se inauguró esta sede, y en la cual hemos llevado a cabo muchos de los proyectos de los que les estoy hablando, digamos, proyectos que tienen en común denominador la experimentación, trabajo con tecnología, una apuesta muy grande hacia las comunidades, hacia la vinculación social. Hay un proyecto que ocupa un lugar destacado en todo esto o muy representativo para nosotros, que se hizo en el 2011, que fue, digamos, el primer encuentro internacional de laboratorios de medio, como le dimos en llamar, que es LabSurLab. De alguna manera se volvió una plataforma y fue algo que ha dejado un sedimento bien importante en Medellín, luego se repitió en Quito
Y es un proyecto que inclusive tuvo como un año antes, una iniciativa que se llamó la Interfaz 1 y que pues, pasa muy inadvertida, digamos, en todo lo que hemos hecho, pero fue de entrada un proyecto muy experimental con tecnología, donde teníamos 40 computadores que eran casi considerados basura. Y la pregunta era cómo dar vida a esos computadores y cómo generar de alguna una dinámica social en torno a ellos. Entonces se lograron activar y se logró generar vida y se logró desarrollar programas públicos para niños, para familias, en la que con software libre programaban y hacían. Esto se hizo de la mano de un colectivo local llamado Unlocker en Medellín. Aquí tenemos algo digamos, de la red que en ese momento, en el 2011, se fue construyendo en torno al Absurd Lab y de todas las personas que allí estuvieron. A este proyecto han seguido muchas iniciativas que vinculan el trabajo experimental con tecnología, mesas de trabajo, discusiones sobre la música y en general una amplia gama de proyectos que tienen como común denominador la experimentación. En este contexto, digamos, muchos de los proyectos que hemos hecho tienen la chapa o el concepto de lab. Esta semana se llevó a cabo acá una mesa de discusión sobre los labs. No logré estar, pero una de las preguntas que han surgido en todo esto es, voy a lo siguiente, luego de todas estas iniciativas hemos de alguna manera soñado con construir una especie de media lab o un espacio que lograra recoger todas estas iniciativas, un espacio físico, pero también ha surgido la pregunta en realidad, ¿qué es el lab? ¿Cuál es el lab? ¿Cuáles son las poéticas del laboratorio? ¿Qué es en realidad un laboratorio? ¿Se necesita de un espacio físico para hacer un laboratorio? ¿O el laboratorio entra a ser la red misma que vamos construyendo entre personas, entre agentes, entre ideas? Entonces, desde una visión expandida, hemos llegado como a esa conclusión. Si bien es necesario tener espacios físicos a veces para desarrollar actividades, en este caso vemos una maqueta de lo que en algún momento soñamos iba a ser el puerto como un laboratorio para la experimentación. Pronto esas ideas las hemos confirmado. La idea de laboratorio nuestra entra más en una dimensión social y de trabajo colaborativo que de tener, digamos, un espacio físico determinado. Aún así, se han conseguido algunas cosas. Muchos de los aprendizajes de estos proyectos precisamente han estado ligados a pensar las poéticas del laboratorio, diría yo. Pensar de alguna manera cómo el trabajo en torno a los laboratorios experimentales que se está dando en Iberoamérica es muy potente, como decía, no solo en términos de educación, sino de cruce de fronteras entre las disciplinas, cómo vemos que se conjuga diseño, arquitectura, fotografía, arte, filosofía cuando hacemos un laboratorio. De alguna manera también cómo dialogan los trabajos de las instituciones con los trabajos de los colectivos independientes de corte más activista en la perspectiva de laboratorios que hacemos, cómo se abordan temas científicos, económicos. De alguna manera la palabra laboratorio, si bien la hemos machacado mucho en los últimos años, sigue siendo pertinente y un concepto rico para seguir trabajando en torno a él. Recientemente, hace unas semanas, el museo hemos inaugurado una nueva sede del museo muy amplia, de más de 7.000 metros cuadrados, que digamos alberga unos espacios muy óptimos para llevar a cabo trabajos experimentales. Dentro de ellos, un poco un logro después de desarrollar varias iniciativas en los últimos años, está esta sala que es una sala para la experimentación sonora que llamamos Lab 3, digamos un pequeño laboratorio para las artes mediales, pero con un especial énfasis hacia el sonido. Es un espacio que además quería presentarles a ustedes, a las personas que están acá también de la escena mexicana, porque es de interés nuestro generar intercambios y circulación, digamos, aprovechando que estamos tan cerca y sabiendo además que la escena de México es tan rica. Ayer veía con mucha felicidad como el Festival 4, hace 4 años fue un festival, el Transitio, hace 4 años fue un festival con un énfasis hacia lo sonoro muy grande, fue casi que un festival de arte sonoro. Entonces, hay una escena muy grande acá. Y por último, presentarles estas
diapositivas del proyecto con el cual inauguramos este espacio, que creo yo que conjuga muy bien algo de estas ideas sobre la deriva urbana, el arte sonoro, la escucha, la interactividad, el juego. Hemos trabajado de la mano del artista Carlos Gómez Caballero y con un grupo de 20 aficionados profesionales al sonido en Medellín. Nos hemos dado a la tarea de recorrer la ciudad durante una semana grabando paisajes sonoros desde una perspectiva muy científica, muy cercana a la ecología acústica. Y luego hemos construido, estos son los espacios que recorrimos, digamos, rodeando el museo en un perímetro más o menos de 1 kilómetro, grabando 8 paisajes sonoros de estos espacios. Aquí está el grupo y el proceso, esto es muy reciente, de hace unas semanas. Se combina muy bien aquí un acercamiento lúdico, muy juguetón, digamos, a la ciudad, la posibilidad de uno visitar en grupo lugares de la ciudad a los cuales nunca iría solo, por ejemplo, solo se dan en este tipo de proyectos, y al mismo tiempo el ejercicio de la escucha, lo que significa pararse y quedarse quieto en un lugar de la ciudad a escuchar sencillamente. Discutimos ahí varias cosas, pero una de alguna manera es la dimensión política que tiene la escucha hoy en día como desaceleración, como si dedicamos tiempo a escuchar, estamos de alguna manera proponiendo un espacio de quietud. Y aquí estamos ya viendo cómo se programó, cómo se hizo, y aquí digamos ya el público interactuando, la gente finalmente también había un discurso, digamos la línea curatorial que queremos darle al espacio también tiene que ver con una perspectiva crítica, social frente a las tecnologías. Digamos, es una interfaz táctil que es algo muy sencillo, es un lienzo bordado a mano, que además invita como a la sensualidad, a tocarlo con las manos, las personas lo acarician y los paisajes sonoros se activan en el espacio y van generando todo un ambiente, digamos, experimental y ruidista en esta sala, que además tiene algo de misterio porque es toda oscura y en el centro está esto. Este es el primer proyecto, pero vienen muchos más proyectos y de hecho sería muy, muy bonito realizar proyectos en colaboración, digamos, con las instituciones, los colectivos y los artistas de acá, de México. Dejaría hasta ahí.